Bueno, muy interesante, Ignacio Martínez. Vamos a entrar en contacto con una señora que la vemos muy bella, ya no sé si ya nos escucha ella. Ella se llama María Corina Roldán Robles, Maco, se la conoce como Maco. Ella es de Venezuela, pero ella está visitando, o por lo menos investigando, y periodísticamente está haciendo su trabajo profesional en Ecuador. Ella es estratega, consultora política, especialista en comunicación política y opinión pública, gerente general de la firma Battleground Solutions. Bienvenida, Maco, María Corina Roldán. ¿Cómo estás? Bruno Masi te saluda. ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo te presento a mi compañero acá de Fórmula, periodista. Él es el periodista también avesado, Ignacio Martínez, que me gustaría que intervenga también, y para así enriquecer lo que queremos simplemente saber de lo que está pasando hoy, y lo que pasó ya sabemos desde aquel miércoles, creo que fue 9, y al presente. ¿Cómo está el Ecuador y cómo, digamos, se están preparando las famosas elecciones, las del 20, ¿verdad? A través tuyo, María Corina, te escuchamos porque queremos escucharte, porque por eso estás vos aquí y te agradecemos mucho la presencia tuya vía Zoom. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias Bruno. Bueno, mira, realmente lo primero que tenemos que saber sobre las elecciones del Ecuador es que estas elecciones son unas elecciones atípicas, porque son unas elecciones que son convocadas después de una muerte cruzada. Es la primera vez que este recurso constitucional es invocado como tal. Es un recurso constitucional que ocurre después de que se intenta hacer un juicio político al representante del Ejecutivo, al presidente del país, y él, por derecho constitucional, puede llamar a lo que es la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional para hacer unas elecciones en los próximos 3 meses. Esas elecciones efectivamente serían unas elecciones generales que se darían ahorita el 20 de agosto. ¿Qué pasa con esto? Que son atípicas, ¿por qué? Porque además son unas elecciones que se están dando en medio de una situación en la cual básicamente no hay gobernanza. No hay... hay un presidente que sí está en funciones, pero está gobernando por decreto y no hay una asamblea. Entonces, cuando empiezan a ocurrir esta ola de violencia, porque tenemos que también recordar que ya en el último mes han ocurrido 4 asesinatos de dirigentes políticos. Entonces, ya después de esto, muchas personas en la opinión pública se preguntan por qué no atrasar la elección, por qué no tomar otras medidas de seguridad. Y lo cierto es que no se puede atrasar más la elección porque por reglamento constitucional estas elecciones tienen que ser realizadas sí o sí en los próximos 3 meses. De hecho, el propio comando de campaña de Villavicencio, del candidato que asesinaron, solicitó el cambio del debate que fue realizado ayer el domingo, y resulta que bueno, nada, realmente tampoco se pudo cambiar. Entonces, en ese sentido, son atípicas, porque no son unas elecciones que estaban realmente programadas por calendario electoral, sino que se dan por una situación extraordinaria como fue la muerte cruzada, y al mismo tiempo han desatado una ola de violencia que pues nunca se había visto en el Ecuador. Ciertamente a nivel internacional se sabe del asesinato de Villavicencio, que era candidato presidencial, pero lo cierto es que también han sido asesinados. El 17 de julio fue asesinado en Esmeraldas, en la región de Esmeraldas, un aspirante asambleísta que se llamaba Rider Sánchez. El 24 fue asesinado el alcalde en funciones de Manta, Agustín Intriago. Y el 3 de agosto el director de terrenos de Durán, que es una región que queda en el Guayas, que se llama Miguel Santos Burgos. También ayer fue asesinado un candidato a asambleísta de la RC, que es el partido de Rafael Correa, que es Pedro Briones. Estos asesinatos más que todo están siendo realizados por grupos del crimen organizado. Si hay algo que no se tenía en consideración hasta ahora en el Ecuador, por lo menos a nivel internacional, es que el crimen organizado ha estado ganando mucho territorio, sobre todo en lo que viene siendo la costa.
específicamente en lo que viene siendo la región del Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. Sí, muy interesante lo que está diciendo María Corina Roldán. ¿Y por qué tanto crimen en el Ecuador? ¿Por qué eso no se aminoró cuando empezaba esa revuelta? Inclusive en las cárceles fue todo en el mundo entero se dio a conocer la matanza de muchas personas de muchos reos en distintas cárceles ecuatorianas. Es una cuestión inusual eso que se dio o que se sigue dando en el Ecuador. ¿Qué realmente pasa ahí? Porque está el presidente Lasso, pero no sé si el presidente Lasso maneja el toro por las astas a nivel gobierno del Ecuador, o si hay otras fuerzas, amén de la criminosa, la que realmente tiene más poder que Lasso en ese país tan caro a los efectos nuestros, El Ecuador es un país al que queremos mucho. Se habla siempre de Rafael Correa, que está por detrás. ¿Cómo viene la mano realmente en ese aspecto? Sí, bueno, primero que todo eso por ejemplo, el último comentario que hiciste, sí, son comentarios que se manejan a nivel de opinión pública, pero no hay una investigación o un resultado que dé que Rafael Correa realmente esté involucrado en esto. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cuando hablamos del crimen organizado, cuando hablamos de grupos que están relacionados al narcotráfico o que están relacionados al terrorismo, realmente en este punto ya a nivel de Estado poder manejarlo sí requiere una estrategia bien pensada, que hasta ahora no se ha hecho. Desde el 2019 se está viendo la participación de este crimen organizado en el Ecuador. Ha ido incrementando, ya incluso después en la pandemia tomaron muchísimo más terreno, y lo cierto está en que hay ciertos estados que ya llegan a un punto fallido, por decirlo de alguna forma, en el cual empiezan a cohabitar con estos grupos de crimen organizado, porque ellos, pues para poder generar o para poder tener el poder, lo que empiezan es a generar una situación de terror y de miedo en la población y también pues contra el Estado. O sea, al final los asesinatos políticos es una forma del crimen organizado de decir, oye, yo soy el que tiene el poder aquí, yo soy el que decido si tú vives o mueres, entonces, ¿sabes qué? Vamos a negociar, ¿no? Y es mucho de lo que casi siempre digo en muchas de las entrevistas que me hacen. A nivel político, tú puedes ver lo que ocurre en el front stage, o sea, tú puedes ver lo que está ocurriendo en el escenario más visible, pero no sabes lo que está ocurriendo en el backstage, no sabes realmente qué político esté negociando, qué político esté teniendo unas conversaciones o no. Por ejemplo, ¿quién es el titiritero? Lo que no se sabe, quién es el titiritero, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, cuando asesinaron a Villavicencio, hay un grupo que salió que alegó que eran los Lobos. Es un grupo organizado que hace sicariatos, extorsión, secuestro. Entonces, ellos alegaron que eran los Lobos, que ellos se habían adjudicado el asesinato, y dijeron que el próximo era el candidato Jan Topic, que es un candidato que es básicamente un outsider, a pesar de que no ha tenido cargos políticos, pero su familia sí ha tenido cierta participación política, y a él lo llaman el Bukele ecuatoriano, ¿no? Entonces dijeron que él iba a ser el próximo, y bueno, ya después salió otro video del grupo de los Lobos, el auténtico, diciendo que ellos no eran ese grupo que había hablado, pero muchas personas se decían que esa amenaza que le hizo el grupo que alegaba ser de los Lobos, decía que era porque no había cumplido sus promesas. Y entonces, bueno, pero Jan Topic, ¿qué promesas no cumplió si él nunca estaba en un cargo político? Bueno, justamente, mencionaste algo, el Bukele ecuatoriano, y así como está el Ecuador ahora, que prácticamente se está emulando lo que ya vivió Colombia por muchos años, están emulando ahí en el Ecuador, prácticamente es la colombianización ecuatoriana la que está manejando hoy ese sistema ahí. Un señor como Bukele, una personalidad como la de Bukele, no podría intervenir o no podría emerger ahora para paliar toda esta historia, porque yo no veo otra solución así desde lejos. Por lo menos yo estoy muy lejos de ustedes, pero ¿cuál es la visión ahí que tienen ustedes respecto a eso?
Mira, lo primero que tenemos que saber es que el voto en líneas generales es emocional. O sea, las sociedades cuando van a votar es porque tienen algo que los mueven y van a votar por esa razón. Antes del asesinato de Villavicencio, la verdad es que había mucho hastío político, muy poco interés por el proceso electoral y ya después de lo de Villavicencio, la intención de voto aumentó muchísimo y muy probablemente esa intención de voto esté muy relacionada a los hechos que han ocurrido a lo largo de todo el proceso electoral. Porque a pesar de que han asesinado ya a 4 candidatos, lo cierto es que hay otros que han recibido atentados. Hubo una candidata asambleísta hace como una semana aproximadamente que recibió un atentado, salió viva gracias a Dios, pero que también han estado atentados con otros. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que lo que va a dirigir la intención de voto en este punto va a ser la emocionalidad. Y al ser dirigido por la emocionalidad, muy probablemente el que salga triunfador dentro de la primera vuelta, además de, bueno, de la RC que tiene un voto duro importante y que muy probablemente le haga entrar a la primera vuelta, la RC es el partido de Correa. El siguiente muy probablemente va a ser el sucesor de Villavicencio. Hay que ver qué pasa en esta próxima semana y cómo se posiciona, pero muy probablemente sea él. Y en dado caso que no sea él, muy probablemente va a ser que te comento, Jan Topic, porque su bandera a lo largo del proceso electoral ha sido la seguridad y al final es el aspecto que más adolece ahorita la sociedad ecuatoriana, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí, este periodo en el que se monte el próximo presidente es muy corto, va a durar 1 año y medio, porque es para terminar el periodo de Lasso. Entonces, en 1 año y medio muy difícilmente vamos a ver cambios gigantescos en lo que respecta a la inseguridad en el Ecuador. Lo cierto es que va a ser 1 año y medio en el cual todos los políticos, tanto de Asamblea como de Ejecutivo, van a estar básicamente en campaña para una reelección posible en el 2025. Bueno, yo quisiera que Ignacio Martínez, acá un alto exponente del periodismo nacional, también intervenga y te consulte respecto a lo que está sucediendo allá adelante. María Corina, una preguntita. Cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de criminales transnacionales. O sea, lo que ocurre en Ecuador es una amenaza para toda América Latina. Sí, de hecho, bueno, realmente no hay declaraciones oficiales al respecto, pero entre las investigaciones que se ha hecho desde el periodismo, lo que se sabe es que este crimen organizado que se encuentra actualmente en el Ecuador tiene una influencia directa del cartel de Sinaloa, de México. Entonces, y bueno, y el cartel de Sinaloa se ha estado desplegando a lo largo de todo el continente latinoamericano ya. Entonces, sí es internacional, realmente. No, tenemos el caso de un fiscal paraguayo que fue asesinado en Colombia y se habla de que hay vínculos de organizaciones transnacionales. Por eso te decía que lo de Ecuador es una amenaza real para todos los países del continente. Así es, sí, y si es una amenaza real, realmente, si te pones a pensar actualmente en los países de Latinoamérica, los que tienen presencia del crimen organizado ya son varios. Estamos hablando de, bueno, Venezuela, Colombia, actualmente el Ecuador. De hecho, me atrevería a decir que en Brasil también. Ya en el cono sur no quisiera decir alguno de los países porque no tengo una certeza absoluta como tal al respecto, pero por lo menos ya en lo que viene siendo el norte de Sudamérica, esto ya es una situación de país, pues, de cada uno de estos países. Bueno, hay una candidata que supuestamente tiene un elevado porcentaje de gente que la está votando, Luisa González, que representa a la facción de Rafael Correa. ¿Ella tiene chances de convertirse en la primera mujer presidente o presidenta del Ecuador el 20 de agosto? Sí, a ver, Rafael Correa, el partido de Rafael Correa, que se llama la Revolución Ciudadana, es la fuerza política más fuerte dentro del Ecuador actualmente. Así estén de acuerdo o no estén de acuerdo los ecuatorianos con Rafael Correa o no, lo cierto es que la RC como grupo político, como factor político, tiene mucho poder y tiene muchísima fuerza. Ellos de hecho tienen un voto duro que está casi bordeando un poquito más del 30%. Eso en cualquier país es una fuerza electoral que
que podría darte el triunfo fácilmente, o que ya de entrada te puede dar el triunfo en una primera vuelta, ¿no? Un 30% de votación ya es bastante representativo. El caso de Luisa, esto también casi siempre lo comento, ella, primero que todo, es una persona que no tiene mucho posicionamiento. Su elevado porcentaje viene del apoyo que le da cierto factor de la sociedad ecuatoriana a Rafael Correa. Ella era desconocida en la palestra política antes de ser candidata en estas elecciones tan cortas, que al final lo que duran son unos 2-3 meses. Y ella, bueno, al final ha estado subiendo a la par del nombre de Correa, ¿no? Porque hay muchas personas que al final ni siquiera se molestan por conocer quiénes son los candidatos, sino que al final votan es por partido político y listo. Entonces, por eso es que ella al final se encuentra bastante arriba en las encuestas, no propiamente por la personalidad de ella o por el conocimiento de ella, sino por la fuerza que tiene el Partido de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, a raíz de todos estos asesinatos, el más afectado en imagen pública ha sido Correa, porque, bueno, al final la opinión pública lo está manejando como si él fuera el autor intelectual detrás de esto, claro. Porque Villavicencio ha sido fue uno de los principales políticos que ha estado más activo en lo que vendría siendo una lucha anticorreísta, ¿no? De hecho, cuando fue asambleísta, él estuvo en una de las comisiones de investigación, y muchos de los delitos que hoy día se le condenan a Rafael Correa fueron investigados por Villavicencio. Bueno, y decime, María Corina, para ir cerrando ya, porque vos sabés que hoy también asumió el nuevo presidente acá en Paraguay, se están realizando un montón de actos, se está en el Te Deum en la Catedral Metropolitana, invitados especiales, presidentes, en fin. Decime, Maco, con la ausencia física de Villavicencio, esa facción política que la maneja él o la manejaba él, ¿se ve más fortalecida o ya la gente de esa facción como que se está mudando y viendo otras alternativas por el ausentismo físico de Villavicencio? No, fíjate que más bien se está fortaleciendo y hasta está sumando personas que podrían representar lo que era el voto indeciso, porque realmente lo que despertó el asesinato de Villavicencio fue indignación. Y sobre todo en el caso de Villavicencio, él sí había dicho muchas veces en sus entrevistas que él sí había recibido amenazas de muerte, pero que al final él con valentía siempre iba a enfrentar cualquiera de esas situaciones. Entonces han utilizado estas mismas declaraciones de Villavicencio para mantener esa emocionalidad en este factor político que creía en Villavicencio, y además que el propio asesinato también de alguna u otra forma amplificó el mensaje contra el crimen organizado que normalmente Villavicencio daba durante su campaña electoral. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha sumado voluntades a lo que viene siendo la lista 25, que es la lista de Villavicencio, porque bueno, si bien la RC tiene su voto duro y hay gente que va a votar por ellos, y los distintos líderes políticos han tenido su voto duro también, lo cierto es que realmente la gente en Ecuador va a ir a votar con indignación, y la indignación al final se va a traducir en querer votar a esa persona o a esa ideas que promovía la persona que ya asesinaron. Bueno, y el 20, ¿el presidente del Ecuador sería quién, a tu criterio? Bueno, el 20 como tal no creo, para que en la primera vuelta se elija a un presidente, tiene que esa persona ganar con el 40% de los votos y con un diferencial de 10 puntos porcentuales con el siguiente contrincante. No creo que en la primera vuelta se vaya a elegir de facto un presidente, pero lo que sí te puedo decir es que muy probablemente va a entrar la candidata de la RC, que es Luisa González. Luisa González, sí. Luisa González, en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía es debatible, pero yo me iría por el candidato de la lista 25 que pusieron por Villavicencio, o en su caso contrario con Jan Topic, que a pesar de que Jan Topic tiene unos temas en opinión pública que no le gusta mucho al ecuatoriano, porque el papá de él creo que estuvo involucrado en algunos temas de Odebrecht,
pero lo cierto es que bueno, tiene chances, tiene chances. Sí. Y en segunda vuelta, lo cierto es que todos los candidatos se van a unir por ese segundo. Entonces, en contra del correísmo. Entonces, muy probablemente Luisa no vaya a ganar una segunda vuelta. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser eso? La segunda vuelta es el 15 de octubre. 15 de octubre. Bueno, decime, Maco, María Corina Roldán Robles, ¿vos estás ahí, estás viviendo en Ecuador o viniste por esto del asesinato de Villavicencio? No, en Ecuador estoy desde enero porque vine por las elecciones del 5 de febrero, que fueron las municipales. Me fui y luego vino la muerte cruzada y regresé para la elección, para esta elección extraordinaria que está ocurriendo en este momento. ¿Y tú vives donde? ¿Vives en Caracas? ¿Vives en Caracas? ¿O dónde vives? Bueno, yo vivo donde haya procesos electorales. Sí. Ciudadana del mundo, entonces. Bueno, vamos básicamente, sí. De hecho, de aquí me voy a Colombia porque en Colombia hay elecciones a finales de octubre, así que... Bueno, sería fabuloso y a ver si alguna vez te vení por acá, por Asunción, pero querríamos estar en contacto contigo, inclusive quisiéramos charlar contigo sobre la percepción de tu país alguna vez, enfocándonos a lo que significa hoy Venezuela y cómo está Venezuela y los venezolanos en toda América, la diáspora y todo ese tipo de cosas, pero es tema para otro momento. Desde ya te agradecemos mucho, María Corina Roldán, esta gentileza. También acá Ignacio Martínez se despide de ti hasta un siguiente momento. Muchísimas gracias, y fuerza y adelante, y esperemos que vaya subiendo esa esperanza y digamos la ecuatorización a favor del aspecto patriótico de los ecuatorianos y que terminen con toda esta criminalidad que es tenebrosa y que hay que eliminarla. Evidentemente hay que apartarla de la vida de todos ustedes y de toda la gente de América, en general del mundo, pero específicamente ahí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Maco. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, mucho gusto. Siempre que requieras, pues bueno, aquí estamos. Al final esto es lo que me apasiona. Eso es lo que te apasiona. Bueno, ella es estratega, habla varios idiomas también ella, inglés perfectamente, español por supuesto, inglés avanzado, portugués, también hablas portugués. Bueno, ella es una persona que tiene un desenvolvimiento profesional extraordinario. Muchísimas gracias, son muy lindas también entre paréntesis. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias. Fuerza y adelante.